Buenas tardes, soy la doctora Giselle Vaca, médico asistente del Servicio de Pediatría de acá del Hospital San José y parte del comité organizador. Muy agradecidos por la gran acogida que ha tenido nuestro curso. En verdad, hemos visto que durante todo el curso y estos 3 días ha habido muy buena afluencia de asistentes. Estamos muy agradecidos y contentos y esperamos que les haya servido de mucho. Toda la información en realidad ha sido un curso que hemos querido hacerlo con las mejores de las intenciones para que así todos puedan colaborar con ustedes en cuanto pues al conocimiento. Bueno, ahora vamos a tomar el último tema, que es la enfermedad por arañazo de gato. La enfermedad por arañazo de gato es un tema que nos quisimos incluir en este curso, a pesar de que no es muy frecuente, entre comillas. Nosotros lo vemos con cierta frecuencia en la emergencia y bueno, en el tiempo que había consultorio y además también en hospitalización. Esta enfermedad por arañazo de gato en realidad la encontramos con una forma clásica y además también atípica en ciertos casos. Esta enfermedad la vamos a llevar más a fondo en unos minutos, pero nos tomó tanto interés por el hecho de la frecuencia que le veníamos encontrando que nos quisimos hacer un trabajo de investigación sobre eso, ¿no? Ver qué tan frecuente era esta enfermedad aquí en el hospital. Y bueno, ahora vamos a más adelante mostrarle qué resultado nos dio. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a darle el paso al doctor Romel Briceño, que es quien va a iniciar la exposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vaca. Para comenzar, vamos a abrir. Listo. Muy buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hablar sobre la enfermedad por arañazo de gato. Esta enfermedad quisimos tocar el tema puesto que nos dimos cuenta que muchos niños en la emergencia y en la consulta diaria tienen problemas de linfadenopatías que en muchos casos puede resultar esta enfermedad. Para comenzar quiero hablarles sobre la Bartonella. La Bartonella es un amplio espectro de especies y de subtipos. La Bartonella es de la clase Alpha Proteobacteria. Es transmitido a través de estos bacilos gram negativos. Son intracelulares facultativos. Los reservorios son mamíferos, sobre todo, y son transmitidos por vectores. Se dice que estas bacterias han mutado con el tiempo y que ahora las Bartonellas tienen diferentes genes. Por ejemplo, antes tenían de 3.000 a 5.000 genes y ahora tienen 1.700 genes. Actualmente se ha visto que la Bartonella apis se ha encontrado un subtipo de Bartonella en las abejas. Y como mencionamos, los reservorios eran mamíferos. Entonces, la investigación con respecto a esta especie es muy amplia y sigue en pie. La Bartonella fue descrita en 1905 por un médico argentino, el cual su apellido es Barton, por eso es que lleva el nombre de Bartonella. Y en 1983 se creó la tinción de plata de Wartin-Starry para poder diagnosticar mediante la biopsia. Esta tinción se usa hasta la actualidad. En 1988 se aísla la primera Bartonella. En el 92 se crea la inmunofluorescencia para detectar anticuerpos contra la Bartonella henselae. En el 93 se unifican
tipos de Bartonella y en el 95 hasta la actualidad hay una expansión exponencial en las investigaciones. Vemos aquí en este cuadro que poco a poco fueron aumentando las investigaciones. La bartonellosis humana, se han descrito 19 especies que pueden infectar al ser humano. Es una enfermedad zoonótica y causa fiebres de origen desconocido. La Bartonella henselae, la cual vamos a describir hoy día, está aquí. Puede causar neuroretinitis, piosis hepática, puede causar, por ejemplo, endocarditis, miocarditis. Hasta el 2020, hasta el año pasado, se han descrito 45 especies y subespecies descritas de Bartonella, cuyos hospederos son los mamíferos y los vectores son estos artrópodos. Estos artrópodos, sobre todo, depositan al picar al huésped, depositan sus heces donde se encuentran de forma libre estas bartonellas y logran entrar a la circulación a través de la piel. Primero infectando el tejido celular subcutáneo y la capa endotelial. Luego de que infecta la capa endotelial, infecta los eritrocitos. Y así se crea la infección en la sangre. La Bartonella, como ya mencioné, fue descrita por Barton en 1870 y son especies de bacilos. Se encuentran circulantes y de alta prevalencia en gatos, cuya infección es subclínica y provoca bacteriemias prolongadas en los gatos. Y el vector también en estos gatos es la Tenocefalides felis. Recordar que la Bartonella también fue tema de bastante impacto en el Perú. Antes de comenzar con la Bartonella henselae, mencionar que la Bartonella bacilliformes fue una de las enfermedades estudiadas por Carrión, quien no conocía todavía la Bartonella. Todavía no se había descrito, puesto recién se estaban creando se estaban descubriendo estos microorganismos. Pero Carrión, el Mártir de la medicina peruana, unió dos corrientes, ¿no? De la verruga peruana y de la fiebre del oroyo. Bueno, tenía que mencionarlo. La Bartonella henselae, continuamos, es un bacilo, es un gran negativo, intracelular facultativa, es pequeño, pleomorfo y está asociada a los felinos, de vida intra y extracelular. Cuando infecta a las células, va a iniciar infectando a los macrófagos y dentro ya del huésped va a segregar factores de crecimiento y así producir la angiogénesis. Existen dos tipos del cual se pueden infectar, dos tipos de pacientes, los inmunocompetentes y los deficientes. Los inmunocompetentes son los pacientes que no tienen ninguna enfermedad. Esta bacteria actúa por agresividad, forma granulomas, supuración y necrosis, y sobre todo en los vasos linfáticos. Y los inmunodeficientes es sobre todo predominantemente básculo proliferativo. Entonces, la enfermedad por arañazo de gato es la enfermedad infecciosa autolimitada y en general es benigna y se produce por la Bartonella henselae. La vectora es la pulga, 40% de los gatos presenta esta bacteriemia y la puede presentar de 6 hasta 10 meses. ¿Cómo entonces me contagio? El hombre es un huésped accidental, un hospedero accidental. La transmisión se puede ver por arañazo de gato, como menciona la enfermedad. También está descrita por las mordeduras o cuando el gato lame una herida abierta. O también, pero muy pocas cantidades, puede ser por la misma picadura del vector. Este es el vector, el Tenocefalides felis, y entre gato y gato, un gato infectado y un gato sano es el vector el que lo contagia la Bartonella bacilliforme. ¿Qué es lo que crea? Una linfadenopatía localizada, incuba de 1 a 3 semanas y es autolimitante también. En Estados Unidos se producen aproximadamente 12.500 casos al año. Mayoría de los casos son en niños menores de 14 años
y es una enfermedad estacional que predomina en los climas cálidos y húmedos durante el otoño e invierno. Es infrecuente y de buen pronóstico, y la incidencia es desconocida porque existe un subregistro de estos casos. En otras partes del mundo, la incidencia es 18.5, en Chile es de 13.3, en Canadá en adultos hasta 37% y en adultos hasta 10.3%. La enfermedad por arañazo de gato se describió en 1931, pero no asociado todavía a un agente etiológico. Desde 1992 es un estudio que demuestra esta bacteria en los sueros de los pacientes. Existen 3 subtipos que pueden infectar o que pueden causar esta enfermedad por arañazo de gato: la Bartonella henselae, la Bartonella clariidae y la Cholerae, y que en gran proporción, como se ha visto en ese estudio en el 2013, es la Bartonella henselae. En la clínica se da entre los 7 y 50 días posteriores al contacto con los gatos. En la zona del arañazo se forma una pápula o pústula y se acompaña de una linfoadenopatía regional ipsilateral, caracterizada por un aumento de volumen ganglionar, sensible, rojo, indurado, muchas veces doloroso y con supuración y o fistulización. La fiebre puede estar presente, cefaleas, anorexia y fatiga también han sido descritas. Existen 2 subtipos de enfermedad: la enfermedad típica y la enfermedad atípica. La enfermedad típica es de la cual estamos hablando. En lugar del arañazo se crea una pápula con una lesión costrosa, la cual va a estar asociada de 2 a 3 semanas con una linfadenopatía que en algunos casos puede fistulizar. Recordemos que las linfadenopatías son ipsilaterales al sitio de la lesión. 50% de esos casos presentan adenopatía única, 20% adenopatías múltiples localizadas y 30% múltiples generalizadas. No siempre son axilares, también puede ser epitrocleares, en la cabeza, en el cuello o hasta inguinales. La enfermedad típica se acompaña por fiebre, anorexia y malestar general y es muchas veces autolimitada. Y la enfermedad atípica se presenta solo en los 10% de los casos y da clínica atípica, ¿no? Clínica oftalmológica, neurológica y musculoesquelética. En la parte oftalmológica se puede ver el síndrome óculo-glandular de Parinot, crea una conjuntivitis granulomatosa y una linfadenitis preauricular ipsilateral nuevamente al sitio de la lesión. También puede conducir a una neuroretinitis con una pérdida brusca de agudeza visual y un papiledema con exudados maculares estrellados. Este es un ejemplo. Estos tipos de estrella macular o de edema de papila en la neuroretinitis es muy frecuente. Los síndromes retinianos, la oclusión de la rama venosa puede producir vasculitis, lesión angiomatosa subretiniana por la presencia de factores de crecimiento, como dijimos en la fisiopatología, y el diagnóstico es por serología. Las manifestaciones neurológicas son cefalea, convulsiones, alteración del estado de conciencia, radiculitis, cerebelitis y hasta parálisis de nervios craneales. Las mialgias, las artritis o artralgias y las tendinitis también han sido descritas. Acá les vengo a traer un caso de una artropatía asociada a enfermedad por arañazo de gato, en donde tenían todas estas lesiones y se pudo aislar de la lesión la lesión de la artropatía. Otras manifestaciones pueden ser neumonitis, glomerulonefritis, hipercalcemia, eritema, hepatitis y esplenitis y hasta miocarditis. Esta parte es importante. Me gustaría indicar que Bartonella henselae es la primera causa de enfermedad por arañazo de gato, pero es la segunda causa de las especies de Bartonella que causan endocarditis. También está descrita la enfermedad por arañazo de gato que se presenta como fiebre de origen desconocido y hasta se ha reportado que puede producir abortos en el primer trimestre de embarazo. ¿Cómo se hace el diagnóstico?
Se hace con una buena historia clínica, sobre todo con los antecedentes de haber tenido contacto con gatos, picaduras, mordeduras, arañazos, y la clínica, ¿no? El malestar general, la linfadenopatía regional, la pérdida de visión, la neuroretinitis, las fiebres, dolor de garganta. Pero siempre tenemos que hacer un descarte con algunas enfermedades, por ejemplo, con una TBC ganglionar, con un virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, sarampión, toxoplasma, con una faringitis, con una sífilis o un VIH. Existen criterios que en algunos estudios se toman, pero no son estrictos, no son creados. Entonces, los criterios de Margilet mencionan noción con el gato, serología negativa para otras causas de adenopatías, la positiva para Bartonella henselae y la tinción con Warting-Starr. Y tiene que cumplir criterios. El PCR en muestras de ganglio, biopsia o fluidos también es una prueba sensible que permite diagnosticar sobre todo subespecies de Bartonella. La parte histológica, recordemos que la tinción es con Warting-Starr y el estudio anatomopatológico puede mostrar el típico granuloma con necrosis central y los bacilos pleomorfos en las zonas de necrosis, ¿no? Los serológicos también, y es la prueba más común y la más usada y la que hemos también realizado en el trabajo. La inmunofluorescencia indirecta o ensayo por inmunoabsorción ligado enzima permite detectar el IgG o el IgM específicos. En los primeros 10 y 14 días la serología puede ser negativa, pero posteriormente ya se pueden detectar títulos, ¿no? E inmunidad de por vida. Esta prueba detecta anticuerpos de tipo inmunoglobulina G con una sensibilidad del 88 al 100% y una especificidad del 92 al 98%. Y también detecta inmunoglobulina M con sensibilidad del 71 hasta el 95%. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace con IgM mayor de 1 en 20 o un título de IgG mayor de 1 en 125. En el cultivo mencionan muchos estudios que este es un tipo de bacilo fastidioso. ¿Por qué? Porque es de muy lento crecimiento en medios de cultivo. Entonces no es un método de elección para el diagnóstico. Las ecografías también son importantes. Las formas atípicas presentan compromiso hepático y esplénico. Y son esperables que el 5 al 25 de los casos puedan tener ese tipo de compromiso. Se recomienda la evaluación abdominal con estudios imagenológicos en niños con fiebre prolongada. Y también se podría tomar una tomografía, pero la ecografía tiene un alto rendimiento dependiendo de algún profesional experimentado. Acá quería mostrarles, por ejemplo, que los abscesos hepáticos son usualmente únicos, pero pueden ser múltiples y pequeños, llamados microabscesos. Y los abscesos en el vaso pueden ser muy raros. Estos son los abscesos, los microabscesos que pueden ser en el hígado y en el vaso. La diseminación es vía hematógena, son poco frecuentes y causan lesiones o tipos de enfermedad graves, que un 1 a 2%, que se puede describir como osteomelitis unifocal de vértebras o de cráneo. Acá, por ejemplo, esta es una biopsia de costilla. Aquí es una biopsia de vértebra, ¿no? Donde se puede observar infiltrado mixto y restos celulares, y también nuevamente la tinción de Warting-Starr, ¿sí? Donde se observan los bacilos bien definidos. Y también una osteomelitis, ¿no? Miren, en osteomelitis, y que tenía este paciente eritema nodoso, hepático y granulomas esplénicos. Y al final resulta ser, ¿no?, una enfermedad por arañazo de gato grave. Se ha encontrado que en los donantes de sangre también puede haber esta Bartonella y puede sobrevivir a temperaturas tan bajas como 4 grados centígrados, ¿no? Y almacenado durante más de 35 días con la posibilidad de transmisión asociada a transfusión. Pero no se ha descrito. Es simplemente este estudio que mencionan que se han encontrado las Bartonellas.
En los pacientes inmunocomprometidos, el primer caso fue reportado en 1983 con un paciente con VIH que presentaba múltiples nódulos subcutáneos y que el 18 de estos pacientes presentan fiebre de origen desconocido. Es más frecuente ver lesiones angiomatosas o como peliosis hepática, esplénica o bacteriemia en estos pacientes. Y raramente están asociados a meningoencefalitis, ¿no? Más son crecimientos vasculares. Y siempre el diagnóstico diferencial con sarcoma de Kaposi. En el tratamiento, la Bartonella, si es leve a moderada, el uso es controvertido. Sin embargo, a veces se usa acitromicina, eritromicina o doxiciclina para reducir las adenopatías y tal vez disminuir el riesgo de diseminación sistémica. En caso de infección grave, se puede usar fluoroquinolonas, rifampicina, gentamicina o doxiciclina y hasta trimetoprim. Por ejemplo, y si está asociada a la fiebre de origen desconocido, se recomienda rifampicina y un segundo agente como acitro o gentamicina, y que mencionan que en el seguimiento se podría realizar una ecografía 6 meses después del tratamiento. En pacientes con neuroretinitis se sugiere rifampicina más acitromicina o trimetoprim sulfamethoxazole. Y si el compromiso es neurológico, se usa una combinación de doxiciclina más rifampicina durante 10 y 14 días. La prevención es importante y a esto quería llegar. Esta es una enfermedad de salud pública y de control de animales. Es importante, por eso también lo elegimos, porque queríamos saber cómo intervenir y cómo mejorar el entorno o la salud de nuestros pacientes. Es importante entonces el control de pulgas en los animales domésticos. Importante mantener las uñas cortas en las mascotas, evitar juegos que terminen en arañazos o mordeduras con las mascotas. Los huéspedes inmunocomprometidos, hay que evitar contactos de estos pacientes con los cachorros porque es más frecuente que gatos menores de 1 año estén con una bacteriemia por esta Bartonella. Y en caso de herida de gato, si es un arañazo o mordedura, es importante lavar el área con abundante jabón y agua. Eso es lo que quería traerles, mostrarle mi agradecimiento también al comité organizador, al servicio de pediatría del Hospital San José, por darnos la oportunidad de realizar este evento que ha salido muy bonito. Hemos tenido muy buenos comentarios. Esta es una foto de parte del comité organizador, pero faltan aquí todos los médicos del Hospital San José que nos han ayudado a realizar este evento. Y por último son todos los afiches que se ha podido compartir esta semana. Quisiera dar el pase a la doctora Lisette Olivos, que va a hablar acerca del estudio que se ha realizado en el Hospital San José. Con ustedes, la doctora Lisette Olivos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como me presentó el doctor Briceño, yo soy la doctora Lisette Ríos, médico residente de pediatría del Hospital San José del Callao y parte del comité organizador de este segundo curso de pediatría ambulatoria, que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes. Quería compartir un poco complementando la información que ya brindó el doctor Briceño respecto al arañazo de gato y Bartonella henselae, debido a que es frecuente que en la práctica médica, en la emergencia de pediatría y en las consultas ambulatorias hemos recibido pacientes con adenopatías cervicales, axilares, epitrocleares y que muchas veces pues no tenían los padres la razón o la causa de por qué estaban sucediendo. Ante esta problemática que evidenciamos durante nuestra práctica médica es que concitó interés en nosotros, por lo tanto es que se realizó este estudio
denominado Cero Prevalencia Bartonella Genselae en pacientes pediátricos de un hospital público Callao. Mencionar además que este trabajo de investigación fue presentado hace poco en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en el 2021, el denominado SLIPE en Argentina. Y bueno, es el que les voy a exponer el día de hoy para conocimiento de todos ustedes y bueno, y complementando, como les mencioné, lo que mencionó el doctor Briceño. Entonces, como parte introductoria, quiero mencionar que en realidad el arañazo de gatos es una zoonosis porque el principal reservorio es el gato y que es una causa frecuente, habitual de linfadenitis regional que se autolimita en niños que tuvieron el antecedente de contacto con un gato. Es decir, muchas veces pueden provocarse esas lesiones llamadas linfadenopatías, que es de zonas induradas, que pueden suceder en la zona cervical, en la zona axilar, en la zona cerca al codo, que son epitrocleares también, pero generalmente se autolimitan, es decir, en la mayoría de pacientes, si es que no reciben tratamiento médico, después de 2 a 4 meses suelen remitir. Por eso que no necesariamente suele generar una enfermedad sistémica, puede ser una enfermedad, como lo mencionaron al inicio en el ponente que me precedió, puede ser asintomática incluso. Solamente el 30% de los pacientes hacen enfermedad sistémica. El agente etiológico, que generalmente es más común, es la Bartonella Genselae. Como ya se conoció, es un bacilo gram negativo, de muy difícil crecimiento, es difícil que se aísle, por lo tanto a veces las pruebas diagnósticas son un poco difíciles de realizar. Más adelante voy a mencionar cuál es la que se usó para el estudio de investigación, pero es de bien difícil crecimiento. Ahora, el manejo, como los mencioné, los casos, cuando son casos no complicados, el tratamiento habitual y que se encontró incluso en nuestro estudio de investigación y que es frecuente en la mayoría de la literatura que hemos encontrado es la citromicina. Y para casos sistémicos en los cuales haya un compromiso hepático, incluso ocular puede haber, se recomienda un tratamiento más completo con rifampicina y el trimestoprim con sulfamethoxazol. Y además a ello, la gentamicina de uso parenteral también ha demostrado ser eficaz para el tratamiento. Por lo tanto, ¿no? como lo mencionó el doctor Briceño, es una enfermedad de salud pública porque, como lo mencioné, es una zoonosis que puede provocar enfermedades que, si bien es cierto se autolimitan, pueden provocar clínica que hace que el padre se alarme y que sea un motivo de consulta habitual tanto en la emergencia como en la consulta ambulatoria. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio fue determinar la cero prevalencia de la Bartonella Genselae en pacientes pediátricos que fueron atendidos en el servicio de pediatría durante el año 2019, que fue el tiempo que se recolectó la información. Por lo tanto, como hemos retrocedido al año 2019, es un estudio retrospectivo, observacional descriptivo, que fue realizado acá en el Hospital Callao. Utilizamos como población pacientes entre 0 y 14 años incluso, que fueron evaluados tanto en el consultorio de pediatría como en la emergencia de pediatría durante el año 2019, que ingresaron por síntomas como adenopatías, fiebre o dolor. Ahora, para hacer la inclusión a este estudio se utilizó como prueba la Bartonella Genselae, la prueba serológica positiva, y se excluyeron del estudio pacientes que tuvieron otras comorbilidades. Para obtener esta información nosotros utilizamos la historia clínica, donde cada historia clínica fue evaluada por los investigadores y se revisó no solamente el criterio nuestro, sino el criterio del médico tratante para poder realizar la inclusión al trabajo de investigación. Tuvimos al principio cerca de 38 pacientes. Luego de la evaluación y los motivos de inclusión y exclusión es que, teniendo en consideración que esta es una enfermedad que era directamente proporcional a la edad, la frecuencia, y tomando en consideración una potencia del 80% con un P menor a 0.05, es que nuestra muestra total de pacientes fue de 22.
Utilizamos como herramienta una ficha de recolección de datos que fue creada por nosotros los investigadores. En esta ficha tuvimos datos generales, ¿no? Como la edad del paciente, el género, la procedencia, o sea, su domicilio, si fue o no fue hospitalizado, cuánto tiempo de enfermedad tuvo desde el inicio de los síntomas, cuál fue el motivo principal de consulta, qué tipo de lesión fue la que presentó, si tenía enopatía, dónde estaba localizada, el tiempo de hospitalización, el tratamiento que recibió y el resultado de la serología que fue realizada para el diagnóstico. Todos los datos numéricos que se obtuvieron fueron procesados y se obtuvieron en tablas de distribución de frecuencias, y el análisis estadístico se utilizó con el programa de SPSS. Ahora vamos a conocer los resultados. Como pueden observar en la tabla 1, se está proyectando las características de la población. Del total de nuestra muestra, que fue 22 pacientes, podemos observar que el 68% fue de género masculino. La mediana de la edad fue de 5.5 años, con un rango intercuantil de 1 a 13 años, es decir, el de menor edad tuvo 1 año y el de mayor edad tuvo 13 años. La procedencia, el 59% de los pacientes incluidos en el estudio procedieron de la región de Callao Centro. Fueron captados en consultorio, un 68%, y a predominio de 12 pacientes, en su mayoría no requirieron hospitalización. El tiempo de enfermedad, la mediana fue de 7 días, con un rango intercuantil entre 2 y 60 días. En la tabla número 2 van a poder observar los datos de los pacientes, pero según su serología. Encontramos en las tres columnas, encontramos el resultado de IgG positivo, IgM positivo y IgG-IgM, ¿no? El resultado mixto. Como podemos observar, el motivo de consulta en su mayoría fue la fiebre con la enopatía. Y de los resultados serológicos, el 45% tuvo resultado IgG-IgM, ¿no? El resultado mixto. Podemos observar además que respecto al contacto con animales, la mayoría refirió haber tenido contacto con un gato. Podemos observar que 17 pacientes tuvieron resultado positivo a IgG-IgM mixto, y de esos 17, 7 tuvieron las adenopatías en localización cervical, ¿no? La frecuencia fue mayor ahí. Podemos observar que la siguiente frecuencia fue en localización axilar y submaxilar. Y aquellos pacientes que tuvieron resultado solo positivo a IgG, que se relaciona más a infecciones pasadas, los resultados fue a predominio en región cervical. Este 2% se refiere a no especifica porque en la historia clínica el médico tratante no especificaba la zona de donde se encontraba la enopatía. Respecto al tratamiento, en su mayoría recibieron tratamiento de acitromicina, tanto los resultados IgG, IgM como el mixto tuvieron como tratamiento predominante la acitromicina. Y en la tabla 3, donde se observa la hospitalización por la enfermedad de arañazo de gato y el género, podemos observar que, como lo mencioné al inicio, la mayoría, un 54.5% de pacientes, no requirieron hospitalización. Sin embargo, el género masculino predominó en ambos casos, siendo el 36.5% los pacientes varones que sí requirieron ser hospitalizados. Por lo tanto, la conclusión del estudio fue que la Bartonella genselai y su seroprevalencia en los pacientes que acudieron a la atención médica, tanto por emergencia como por consultorio, que fueron por adenopatías o fiebre o dolor, fue en realidad alta. El principal motivo de consulta fueron las adenopatías. Por lo tanto, teniendo en consideración y tomando atención a esto, es recomendable realizar actividades preventivas que busquen controlar la infección zoonótica que se produce entre los gatos, de forma tal que reduzcamos el riesgo de que haya infección accidental en humanos.
Eso es lo que quería comentarles, traerles a conocimiento respecto a este trabajo de investigación. Y bueno, ya creo que lo que queda ya es culminar el curso. Invito a la doctora Vaca para que pueda realizar el cierre de este curso de pediatría ambulatoria, ¿no? Este hermoso curso que se ha desarrollado con mucho cariño. Doctora Vaca. Bueno, Lisette, excelente tu exposición, al igual que Rommel, excelente exposición de ambos. En realidad ya saben, no subestimen a los gatos y siempre pregunten a sus pacientes directamente cómo se llama tu Michi, porque en realidad de allí sale el agente causal, de allí sale la causa. Bueno, tenemos que agradecerle, este curso llegó a su fin, en verdad muchas gracias por su participación y por toda esta tan buena acogida que hemos tenido. Gracias al comité organizador, gracias al servicio de pediatría, al departamento de pediatría, a los directivos del hospital que nos han permitido poder realizar este segundo curso. Los esperamos para el tercer curso.